¿Te imaginas que alguien intentara patentar el pase en el fútbol? ¿Que cada vez que Messi o Cristiano toquen el balón para pasarlo tuvieran que pagar regalías? Suena absurdo, ¿verdad? Pues algo muy parecido está intentando hacer Nintendo con los videojuegos. El escándalo comenzó con un nombre que todos conocen, Nintendo, y en la otra esquina un estudio pequeño que nadie esperaba que hiciera temblar a la industria, Pocket Pair, los creadores de Palworld. Lo que parecía una pelea clásica del gigante contra el indie dio un giro extraño, porque en lugar de limitarse a reclamar derechos de autor por similitudes con Pokémon, Nintendo fue más allá y decidió jugar en un terreno todavía más polémico, las patentes de jugabilidad. Y aquí es donde la cosa se vuelve surrealista. Una de sus nuevas patentes describe la invocación de sus personajes para que peleen en tu lugar. La otra, el cambio fluido de monturas mientras juegas. O sea, quieren registrar como suyo algo tan común como invocar un aliado o cambiar de montura con una transición. Lo inquietante es que estas mecánicas no son nuevas, de hecho llevan décadas existiendo en los videojuegos que todos hemos jugado. El caso de Nintendo vs Pocket Pair es solo el marco de referencia. Lo que realmente importa es cómo este tipo de patentes podrían impactar al mundo del gaming, porque no estamos hablando solo de proteger Pokémon, estamos hablando de que un gigante pueda reclamar como suyo un tipo de mecánica que para todos es de uso común dentro del género. Pensemos en algunos ejemplos. En Final Fantasy X del 2001 ya podías invocar criaturas gigantes que peleaban en lugar del protagonista. En Shin Megami Tensei del 92 toda la jugabilidad giraba en torno a reclutar demonios para usarlos en combate. Y respecto a las monturas, Shadow of the Colossus del 2005 o Breath of the Wild en 2017 ya permitían transiciones fluidas entre exploración a pie y caballo. Ahora, imagina un estudio pequeño que quisiera crear un RPG con criaturas impocables y recibiera la temible carta de cese y desista. El costo de un juicio contra Nintendo no está al alcance de un indie, así que probablemente abandonaría la idea. No por falta de creatividad, sino por miedo. Y la verdad es que no hace falta mucha imaginación para entenderlo. El tema de patentes no es nuevo en la industria. Recordemos los minijuegos en pantalla de carga de Namco, o el sistema Nemesis de Warner Bros., la rueda de diálogo de EA que obligó a CD Projekt Red a usar otra interfaz en The Witcher 3, o la flecha guía de Sega, precursora del GPS en GTA. Ejemplos hay muchos, y todos nos recuerdan lo mismo. Cuando una mecánica básica queda atada a una patente, la creatividad pierde terreno. Y es precisamente en temas de creatividad donde los estudios independientes suelen ser los que más se arriesgan. Son los que inventan mezclas raras, los que prueban mecánicas poco convencionales. Si de repente tienen que preocuparse de que un gigante los demande por usar una mecánica que ya está en la cultura gamer desde hace años, ¿qué incentivo tendrían para experimentar? Es una situación que todos hemos vivido alguna vez, por ejemplo en el colegio. Imaginen a un estudiante que entrega su tarea, hecha con esfuerzo y basada en el conocimiento que todos comparten. De pronto, el profesor lo acusa de haber copiado, no con evidencia concreta, sino simplemente porque su respuesta se parece a la de otro alumno. Ante la presión de la autoridad, el estudiante se ve forzado a aceptar su castigo injusto o a rehacer su tarea. Esa misma dinámica de poder desigual es la que Nintendo podría ejercer en la industria. Un estudio indie, con recursos limitados, recibe la acusación de usar mecánicas que son como el lenguaje común en los videojuegos, y la amenaza de un juicio largo y costoso actúa como ese regaño del profesor, obligando al desarrollador a ceder, no porque haya hecho algo malo, sino porque no tiene el poder para enfrentar la acusación. Ahora, legalmente, el concepto de técnica anterior debería invalidarlas, porque si algo ya existía antes de que intentaras patentarlo, no puedes reclamarlo como propio. Nintendo intenta argumentar que mods como Pocket Souls de Dark Souls 3 no cuentan porque no son realmente juegos, pero incluso dejando los mods de lado, hay juegos comerciales que implementaron estas ideas mucho antes. Expertos en propiedad intelectual coinciden en que estas patentes nunca debieron otorgarse. Charles Dwan, profesor especialista en patentes, lo explica de forma clara. El problema es que Nintendo intenta patentar una idea demasiado básica, como dar la orden de ataque a un compañero, y si combinas dos ideas que ya existían, como compañeros que pelean y combates automáticos, el resultado no es un invento revolucionario, sino algo obvio. Por su lado, el abogado Kip Sigmund fue todavía más duro, llamó a estas patentes un fracaso en el sistema de patentes, porque protegen mecanismos que son como los ladrillos básicos del gaming, no innovaciones reales. Ahora bien, no todo es blanco o negro. Algunos expertos señalan que patentar mecánicas puede dar seguridad a los estudios cuando realmente crean algo revolucionario. El sistema Nemesis de Warner Bros. Es un buen ejemplo. Era algo tan único que hasta hoy nadie lo ha replicado del todo. En esos casos tiene sentido que exista protección. El problema es que lo que Nintendo está intentando registrar no es revolucionario, sino parte del ADN de los videojuegos. Intentar apropiarse de ello es como patentar el botón de salto en un juego de plataformas. Incluso personajes de peso en la industria han dado su opinión sobre el tema. Sven Bink, director de Baldur's Gate 3, lo dijo sin rodeos.
Este tipo de patentes se usan demasiado con mala fe, y viniendo de un estudio como Larian, que se atrevió a resucitar el RPG clásico con un éxito masivo, su voz no puede ignorarse. Michael Deuce, director de publicaciones del mismo estudio, fue igual de claro: estas patentes suelen usarse para intimidar, no para proteger innovación. Al final, este debate no es solo legal ni corporativo, nos afecta directamente como jugadores, porque los títulos que más frescura traen a la industria suelen venir de los indies. Si ellos tienen miedo de experimentar, lo que recibiremos serán clones seguros, fórmulas recicladas y menos sorpresas. El ecosistema del gaming es como un bosque. Los árboles grandes como Nintendo dan sombra y estabilidad, pero son las plantas pequeñas las que oxigenan el suelo y permiten que todo el ecosistema sobreviva. Si arrancamos esas plantas, tarde o temprano hasta los árboles grandes se marchitarán. Nintendo ha sido un titán creativo, responsable de momentos inolvidables en la historia del gaming, pero al registrar patentes de mecánicas que llevan décadas existiendo, se arriesgan a convertirse en el villano de la historia. Aún así, si algo nos ha enseñado la historia del gaming es que la creatividad siempre encuentra formas de esquivar obstáculos. Tal vez estas patentes terminen siendo un muro más, que irónicamente inspire a desarrolladores a buscar nuevas rutas. El caso Nintendo vs Pocket Pair quizás termine en tribunales, o quizás se diluya, pero la conversación que abre es mucho más grande. ¿Hasta qué punto podemos dejar que las mecánicas de juego se conviertan en propiedad privada? ¿Qué futuro podemos esperar para la escena indie si esta práctica se vuelve algo común? Tu opinión es importante, no dudes en dejar tu punto de vista en comentarios.